crean que esto no es en vano el esfuerzo que usted hace por venir y estar en la casa de Dios. Dios va a recompensar su vida, Dios va a tener recompensa para cada uno de ustedes porque se han esforzado y Dios mira el esfuerzo que usted hace. Y Dios bendiga a aquellos hermanos que nos van a ver por las redes sociales también, que nos van a ver por hoy, que nos van a ver después. Dios bendiga grandemente sus vidas. Yo envío un saludo también a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos en la carne, a todos mis amigos que miren y hoy escuchen la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea de edificación también para ellos. Así es que vamos a leer la palabra de Dios y hoy voy a invitarles en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Si puede prender la pantalla de frente, por favor. Si se puede prender. Hebreos capítulo 11, verso 1. Vamos a meditar en el verso 1 y de allí voy a tomar la base de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir también con ustedes. Porque la palabra de Dios habla en nuestras vidas y Dios quiere que nosotros, así como hemos recibido la palabra del Señor, quiere que nosotros también compartamos esa palabra juntamente con todo su pueblo. Así es que vamos a leer la palabra de Dios, Hebreos 11, verso 1. Y la palabra de Dios dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Léalo una vez usted. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Puede tomar su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora te rogamos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea enseñándonos, Padre, para poder predicar tu palabra. Que no sea yo, sino seas tú, Padre, hablando a través de mi boca, de mis pensamientos. Que tú seas poniendo todas las palabras en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que la palabra que es como espada de dos filos sea penetrando en nuestros corazones, Padre, para que llegue a nuestros corazones y nosotros tengamos un arrepentimiento, Señor, y que creamos a las promesas, a las palabras que tú has puesto en este libro, Padre, que no es en vano lo que tú has puesto en esta hora, Señor, en la palabra de Dios que es tuya, Señor. Y te rogamos que esas promesas nosotros las tengamos siempre en mente para cuando nosotros pasemos circunstancias en las cuales nosotros creamos que nosotros no vamos a poder seguir adelante, Señor, nosotros nos aferremos a esas palabras que tú has dejado y que tú has hablado a través de hombres inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre. Amén y amén. Así es que la enseñanza de esta noche, de esta tarde, yo le he titulado Sigue creyendo aunque veas lo contrario. ¿Cuántos repiten el título conmigo? Sigue creyendo aunque veas lo contrario. Eso es lo que es la fe. La fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces es difícil creer en las promesas de Dios cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas. A veces es difícil creer en las promesas que Dios ha escrito en esta palabra por hombres inspirados por el Espíritu Santo. A veces es difícil creerla porque a veces estamos pasando tribulaciones, a veces estamos pasando enfermedades, a veces estamos pasando cualquier cosa en esta vida, en este mundo. Como seres humanos nosotros podemos desfallecer, podemos desanimarnos,
Pero la palabra de Dios nos instruye en todo momento y nos insta a que siempre creamos a la promesa que Dios ha establecido en este libro. Y Dios siempre nos insta a esto y nos habla de hombres que creyeron a Dios. Y dice la palabra que estos hombres creyeron y dieron testimonio de la fe que ellos tuvieron en Dios. Porque lo que Dios les había dicho, aunque ellos no lo habían visto aún, ellos creyeron a la palabra que Dios había hablado. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros debemos de creer siempre en las promesas, aunque sea lo contrario, como dice el título, sigue creyendo aunque veas lo contrario. Esa es la fe, esa es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos de tener esa certeza de que lo que esperamos ver sucederá. No porque nosotros lo creamos en sí, sino porque Dios lo ha hablado. Eso es lo que nosotros debemos de creer, a lo que Dios ha hablado. Entonces, en las dificultades que estemos pasando, nosotros debemos de tomarla como un medio de que Dios está probando nuestra fe, que Dios está ayudándonos para fortalecer cada día más la fe en este tiempo que nosotros tenemos como peregrinos en esta tierra. Porque Dios probó a Abraham de muchas maneras y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Habla de hombres como Noé. La Biblia dice allí en Hebreos 11:7 que por la fe dice Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Noé creyó. Por la fe Noé creyó a Dios. Él todavía no veía lo que iba a suceder, pero por la fe él preparó el arca. Dios le dijo, prepara un arca porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Dios o Noé no fue un pregonero o un predicador que condenaba al mundo, como dice, muchos pueden malinterpretar lo que dice, por la fe de él condenó al mundo. Él condenó al mundo de la manera que él, por la fe, porque creyó a Dios, el creer en Dios, él le fue contado por bienaventurado y dio testimonio acerca de eso. Él construyó el arca, aunque en esos tiempos no se veía aún las lluvias. No llovía sobre la tierra, pero con temor preparó el arca donde su casa se salvara. Y cuando nosotros no creemos a Dios, el no creer a Dios es pecado. Y viene la condenación. Porque la palabra de Dios dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. San Juan 3:18 dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha venido la luz al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces nosotros debemos de creer en la promesa de Dios y Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces esa es la promesa de Dios, que Dios va a regresar, pero mientras nosotros vivamos en esta tierra, vivamos en este cuerpo mortal, nosotros todo lo que pasemos en nuestras vidas, todo lo que esté sucediendo, enfermedades, circunstancias o tribulaciones, nosotros debemos de poner la confianza en aquel que prometió que iba a regresar y prometió que nos iba a sanar y prometió muchas cosas que usted y yo sabemos que dice la palabra de Dios. La fe es muy importante como iglesia, como nosotros. Y esa fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria. La fe es necesaria porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros somos llamados a creer y nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído en lo que Dios ha dicho en su palabra. Abraham, eso es lo que quiero enfocarme en el primer ejemplo que tengo de la palabra de Dios, que hay de la palabra de Dios. Abraham fue un hombre llamado el padre de la fe, del cual nosotros somos hijos de Abraham porque hemos creído, así como él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham fue hecha realidad a base de la fe, a base de que él creyó a Dios. Esa fe fue la que Dios le llamó amigo a Abraham, porque él creyó a Dios a pesar de todas las circunstancias que él se veía. Dios le dice en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios creyó a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, cuando dijo que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le mostraría. Fíjese, desde el primer punto de la primer llamado de Abraham, Abraham que creyó a Dios. Aunque Abraham era un hombre que no conocía a Dios, un hombre que tenía muchos ídolos para adorar en el lugar donde él vivía, pero cuando Dios le llama, dice que él escuchó la voz de Dios y obedeció a la voz de Dios y creyó a lo que Dios le había dicho. Entonces Dios llama a Abraham y le dice en el Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen. A los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, Dios prometió a Abraham una descendencia grande, numerosa, como la arena del mar. Abraham salió, él y su esposa, él sin tener hijo. Por eso se le llama el padre de la fe. Este hombre que creyó a Dios, a su palabra, y le dijo que saliera, y salió como Dios le había mandado. Pero en el transcurso del camino, Abraham, tal vez como usted y yo, pudo haberse preguntado a dónde iría, a qué iría, o cómo Dios lo haría una nación grande si aún todavía no tenía hijos o descendencia, sino solamente él y su esposa. Pero cuando Dios le confirma que él sería descendiente, que sus descendientes, sería como las estrellas del cielo, Dios se le apareció en Génesis capítulo 15, en el verso 5, dice la palabra de Dios, y lo llevó fuera. Fíjense, Dios le había prometido un hijo. En el Génesis capítulo 15, verso 1, Dios le había prometido un hijo. Pero Abraham le dijo: ¿cómo va a suceder eso si yo no tengo descendencia o prole, como dice la escritura? Él se preguntaba, Dios ya lo había llamado, él estaba en el camino a donde Dios lo había dicho que iba a ir, pero Dios se le aparece ahí en el Génesis capítulo 15 y le dice que él va a recibir un hijo. Pero Abraham le pregunta, o como usted tal vez se pueda preguntar a veces, porque la duda puede venir:
Abraham fue el padre de la fe, aunque tuvo defectos, tuvo dudas, pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios a pesar de todas las circunstancias. A pesar de las circunstancias, él le creyó a Dios. Entonces, en el verso 5 de Génesis 15:5 dice la palabra de Dios, y lo llevó fuera, porque él decía, ¿cómo va a suceder esto si yo no tengo descendiente? Dice, ¿acaso este hombre, este criado, me va a dejar descendencia o será él mi heredero? Le digo, Dios no, sino que tú y Sara tendrán un hijo. Pero dice que Dios lo llevó afuera para confirmar lo que Dios le había prometido y lo que él iba a hacer. Una nación súper grande. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Imagínese que Dios le diga a usted que usted va a ser una nación grande. Y usted, tal vez su esposa, como la esposa de Abraham, era estéril. Abraham, dice la palabra de Dios, que ya era viejo. Entonces, si Dios se le apareciera a usted o a mí y nos dijera que nosotros vamos a hacer una descendencia grande, pero nosotros no tenemos hijos o no tenemos la manera humana para tener un hijo como lo tenía Sara, que era mujer estéril. Pero Abraham creyó a Dios, le mostró Dios el cielo y le dijo, mira las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Se necesita tener un corazón, o un corazón sediento, yo le diría así, un corazón sediento y ansioso de conocer a Dios. Porque este hombre le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin saber él lo que había suceder, sin saber que él tenía hijos todavía. Entonces, a pesar de las circunstancias, Abraham creyó a Dios. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 4, si lo pueden poner. Romanos capítulo 4. Ahí lo mira en la pantalla. Cuando el apóstol Pablo habla de Romanos, habla sobre este hombre de la fe. 4:17. El 4:17 dice la palabra de Dios, hablando de Abraham. El 4:17 dice, como está escrito, estaba escrito en la palabra de Dios cuando Dios llamó a Abraham. En Génesis 12. En adelante habla de cuando Dios llamó a Abraham y le dio esas promesas. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí el que está hablando es Dios, porque muchas cosas han surgido hoy en día de la confesión positiva que usted ha escuchado tal vez. Yo quiero recalcar esto, porque muchos piensan que lo que este pasaje de la Escritura dice, que lo que usted confiesa se va a hacer. Nosotros confiamos en las promesas de Dios solamente, no en lo que nosotros podamos hacer. Todo depende de Dios. Y Dios ha dado promesas a sus hijos. Pero este pasaje de la Escritura dice que Dios dice, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios es el que nombra las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es el único que llama las cosas que son como si no fuesen, porque Él ya sabe el futuro. Él conoce lo que va a suceder. Entonces nosotros debemos de confiar en lo que dice la palabra de Dios solamente.
No en la confesión de nosotros, que nosotros digamos, yo quiero tener esta casa y lo voy a tener, porque usted confiesa positivamente. La palabra de Dios dice que no, que Dios es el que llama las cosas que no son como que si ya fuesen. Él es el que llama las cosas así, no nosotros. Nosotros solamente vamos a creer a lo que Él dijo. Y Dios le prometió a Abraham una descendencia grande y numerosa como las estrellas del cielo. Pero Abraham creyó a Dios. Entonces Romanos 4:18 sigue diciendo, y creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense, en otra traducción de la palabra de Dios dice que Abraham creyó en esperanza que iba a suceder contra la esperanza que él no tenía o la posibilidad que él no podía. Dice que él ya era viejo y su esposa era estéril. A pesar de eso, él tenía la esperanza en Dios que iba a suceder, pero tenía contra esperanza, él creyó porque iba a suceder porque Dios lo dijo. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Eso es la fe. Fe es la confianza, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que creyó Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será llamada tu descendencia. Dios le había dicho y él creía y estaba aferrado a esa promesa, que él sería padre de muchas naciones, y todavía aún no lo veía, pero él seguía creyendo. Por eso yo le titulé, sigue creyendo, aunque lo que ves, como le titulé, sigue creyendo aunque veas lo contrario. Abraham seguía creyendo aunque lo que él veía era lo contrario. Él cada día se iba haciendo más viejo, su esposa no podía tener hijos. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Las circunstancias que él estaba viviendo no podía. Sara no podía tener hijos. Por eso él creyó a Dios. Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Tú vas a tener descendientes y serás padre de muchas gentes. Pero él se tenía a pensar tal vez, ¿pero cómo? Sara es estéril, pero yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Y nosotros debemos de creer a lo que la palabra de Dios nos dice, aunque estemos pasando la situación que estemos pasando. Es difícil creer en esos momentos. Es difícil creer que Dios va a hacer las cosas, porque nosotros estamos viendo lo contrario que va a suceder. Pero nosotros debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. Dios prometió a Abraham un hijo, y Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que Dios habló, eso se hará. Entonces queda en nosotros que nosotros nos aferremos a eso y sigamos creyendo a las promesas de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjese, él siguió creyendo. Él siguió creyendo, dice, y no se debilitó su fe. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La Biblia dice que Abraham tenía ¿cuántos años cuando Dios lo llamó? 75 años, ¿verdad? Ya Abraham tenía 99 años, y la promesa que Dios le había dicho no se cumplía aún, que él tendría una descendencia grande.
aún no tenía ni a un solo hijo. Pero su fe, dice, no se debilitó al considerar su cuerpo ya como muerto y siendo de casi 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara. Sus esperanzas como seres humanos o como nosotros lo hubiéramos vivido o lo podremos vivir, pero ¿cómo Dios va a poder hacer las cosas si yo ya soy viejo? Su esposa era estéril. ¿Cómo va a suceder esto? Ya no puede suceder eso. Pero es cuando Dios obra, cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros no hay ya, como se dijera, cuando ya no hay fuerzas en nosotros, es cuando Dios obra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros dependemos de nosotros, esas lo hacemos a las fuerzas de nosotros y porque Dios lo permite. Pero los milagros de Dios o las promesas de Dios vienen solamente de parte de Él y van a ser al tiempo de Él y cuando Él quiera hacerlo. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. ¿Cuándo? Solamente cuando Él lo decida. Dios había pasado ya 24 años y Dios se le aparece otra vez y le dice que va a tener al año siguiente, Él va a tener el hijo de la promesa. Y le dijo que lo llamaría Isaac. Abraham fue un hombre como usted y como yo, que también dudó de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Dios le dijo que él iba a tener, su esposa Sara iba a dar a luz en su vejez, él se rió, Sara se rió. Él dudó como usted y yo lo podamos dudar, pero en su corazón siempre él anhelaba y creía plenamente en lo que Dios había prometido. Dios cumplió la promesa de Abraham y dice, y su fe no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Ellos no tenían ninguna esperanza. Humanamente hablando, ellos no podían tener hijos. Ya estaban viejos. A pesar de tal cuantas cosas hizo Sara, Sara cometió el error de darle a su criada, a Abraham, para ayudarle a Dios. Usted conoce la historia. Pero la promesa de Dios no era esa. La promesa de Dios era que ella tendría un hijo. Y iba a salir de su matriz, aunque su matriz era estéril. Entonces, ella por tratar de ayudar a Dios para cumplir las promesas, es cuando nosotros metemos la pata, como diría vulgarmente, pero Dios va a cumplir la promesa. A pesar de las circunstancias que nosotros estamos pasando, no importa, nosotros debemos esperar. Nosotros debemos esperar en Dios, esperar a que Él haga. Y va a ser al momento y al tiempo de Él. Porque cuando nosotros nos desesperamos es cuando nosotros la regamos y hablando otra vez esas palabras, perdón por esas palabras, entonces nosotros queremos ayudar a Dios, pero Dios es el que tiene la potestad, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios soberano, y Él va a cumplir lo que ha prometido. La Biblia dice en Hebreos 11, hablando de Sara, Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dice, a veces usted piensa que ya no hay fuerzas, que ya no va a suceder nada, que Dios ya se olvidó de usted, porque ya no hay fuerzas. Ya no hay fuerzas para seguir esperando en la promesa que Dios ha prometido. Pero esa es la fe, esa es la confianza que usted y yo debemos de tener en la promesa de Dios, que Dios va a cumplir y Dios le va a dar la fuerza necesaria para poderlo cumplir. Aunque Sara dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ellos creyeron en ellos, en Dios, no en ellos. En ellos no había ninguna esperanza. No había ninguna esperanza porque era estéril y viejo. Pero ellos creyeron en Dios, pero Dios la fortaleció y aún en su vejez pudo dar a luz y dio a luz a su hijo Isaac. Nosotros debemos de creer, así como Abraham, que fue el padre de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, y nosotros como hijos de Abraham, porque creímos en Cristo, sin verlo, sin conocerlo, nosotros debemos de creer en las promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. No miremos las circunstancias, no miramos alrededor. Dios ha prometido a la iglesia que va a regresar. Él dijo en San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él prometió un lugar para cada uno de nosotros y Él va a regresar. Si nosotros estamos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, y si morimos, nosotros seremos resucitados y juntamente con todos recibiremos al Señor en el aire. Esa es una promesa. Nosotros estamos en esta vida, somos peregrinos, somos extranjeros, pero la mirada debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debemos de vivir en fe, creyendo siempre en las promesas. Porque si nosotros regresamos o si retrocedemos, la palabra de Dios dice que eso no agradará a Dios si nosotros retrocedemos. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios había prometido. Fíjese, Dios había prometido la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Lo sacó de la esclavitud del pueblo de Egipto y le prometió la tierra de Canaán a toda esa generación, al pueblo, a la generación de Abraham. Pero cuando los sacó de la tierra de Egipto, Él los llevó por otro lado, un camino que no había hombres peligrosos, hombres que los pudieran matar, y los llevó y los puso al frente en el Mar Rojo. Fíjense las circunstancias. Dios les había prometido la tierra de Canaán. Dios les había prometido libertad. Por eso, cuando ellos llegaron al frente del Mar Rojo, ellos empezaron a desfallecer, sus corazones empezaron a quejarse delante de Dios, delante de Moisés, porque ellos no creían. Era un pueblo que había mucha incredulidad en ellos. Ellos necesitaban tener la fe en las promesas que Dios había cumplido. A pesar de las circunstancias, fíjese, cuando ellos llegaron al frente del Mar Rojo, empezaron a quejarse que no había sepulcros donde ellos pudieran ser sepultados allá. Para esos Dios los había traído para ser muertos en el desierto. Y se quejaban contra Moisés y contra Dios, porque ellos se sentían acorralados en ese momento porque Faraón venía tras ellos. Pero Dios le habla a Moisés en el Éxodo 14:13. Éxodo 14:13, fíjese, lo que yo le quiero ilustrar en este pasaje es que Dios había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán, pero a pesar de las circunstancias, ellos tenían que seguir creyendo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Dios lo había prometido que ellos iban a ir a la tierra de Canaán, pero por su incredulidad, ellos no llegaron a la tierra de Canaán. Usted lo sabe. Los pueblos, las personas mayores, no llegaron a la tierra de Canaán. Y usted sabe la historia. Por causa de la incredulidad. Ellos no creyeron, a pesar de lo que Dios había hecho. Los milagros que Dios había hecho con mano fuerte, los sacó de la tierra de Egipto. Esas plagas que trajo sobre Egipto y el pueblo de Israel
permanecía sin enfermedades, sin plagas y con luz. Cuando el pueblo de Egipto tenía tinieblas, ellos estaban en luz. Ellos vivieron los milagros de Dios, pero ellos dudaron de la promesa de Dios. En Éxodo 14:13 dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo, cuando ellos se sentían atrapados, encerrados en el mar, ellos clamaron y Moisés les dijo al pueblo: no temáis. Ellos no deberían de temer. Ellos no deberían de temer a pesar de las circunstancias que ellos estaban pasando. Dios les había prometido que ellos iban a ir a Canaán, y si los había llevado por ese lado para cruzar el Mar Rojo, ellos se sentían que iban a ser muertos en ese lugar. Unas se ahogaban o Faraón llegaba y los mataba. Pero Moisés les dijo al pueblo: no temáis y estad firmes. Cuando nosotros encontremos momentos así, que no tenemos salida, que ya no hay solución para los problemas que estemos pasando, ya no hay solución, los médicos te han desahuciado o cualquier otra cosa, te han dictado cualquier cosa de enfermedad, o te han dicho que ya no hay solución al problema que tú estés pasando, pero Dios dice, le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo: no temáis. La palabra de Dios dice en Salmos 27 que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El salmista sentía que en esos momentos de que estaba en angustias, en tribulación, él decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces nosotros debemos de poner la esperanza siempre en las promesas de Dios, acordarnos de las promesas que Dios ha dicho. El Salmo 46 dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces cuando nosotros estemos pasando momentos difíciles, tribulaciones, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Aunque se levante lo que se levante, nosotros sabemos que si morimos somos de Cristo. Y si no, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si Dios le dijo que usted va a hacer tal cosa, no, usted lo va a perecer. Nadie puede truncar los planes de Dios. Nadie puede truncar los planes de Dios, solamente usted. Y lo voy a aclarar porque puede haber malentendido. El pueblo de Israel, le voy a dar ejemplo, no llegó a la tierra prometida. Dios le prometió la tierra prometida y no llegaron a causa de su incredulidad. Entonces, Israel, por no creer a Dios, por no creer a las promesas de Dios, no llegaron a la tierra prometida. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones? Yo he escuchado de hombres y mujeres que Dios ha llamado y ellos no quieren obedecer la palabra de Dios. Y ellos no han logrado hacer lo que Dios ha dicho, pero Dios escoge a otro. Dios escoge a otro para que haga la voluntad de Él, así como David y el rey Saúl. Así es que es un gran ejemplo de esos hombres que uno hizo la voluntad de Dios y el otro no. Entonces este pueblo dijo: no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, dice el 14, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Fíjense, Dios le había dado la autoridad a Moisés de hacer milagros.
Dios le había dado la autoridad a Moisés de hacer milagros cuando la palabra de Dios dice que Dios llamó a Moisés de una zarza ardiente y le dijo que fuera al pueblo de Israel. Y Moisés, dudando, le dijo: ¿cómo ellos creerán que tú me enviaste? Entonces la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Dice: cuando tú llegues, tira la vara que tú traes en tu mano, y esa vara se convirtió en serpiente o culebra. Entonces él hizo milagros para que el pueblo de Israel creyera que Dios había enviado a Moisés. Entonces Moisés tenía la autoridad de parte de Dios para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer señales delante del pueblo. Cuando se llegaron al momento de que ellos estaban enfrente del mar, los enemigos venían tras ellos para matarlos. Ellos estaban temblando, temerosos, y clamaron a Moisés, y Moisés clamó a Dios y le dijo: ¿qué vamos a hacer? Pero Moisés alentaba al pueblo y el pueblo le decía: vamos a morir. A pesar de las circunstancias, ellos se sentían que no había solución, que ya allí era el fin de ellos. Y Dios les acababa de decir que ellos iban a ir a Canaán, pero no creyeron. Pero Dios le dijo a Moisés, el verso 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés en el 15: ¿por qué clamas a mí? Es una pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Si Dios ya le había dado la autoridad para Moisés para hacer milagros, prodigios, señales, él podía hacer las mismas señales de parte de Dios con la autoridad que Dios le había dado. Entonces, ¿por qué clamas a mí? Diciéndole a Dios: tú tienes el poder, tú tienes en tu mano para hacer que abras el mar. Y le dice: entonces yo le digo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. A veces Dios está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. A veces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Entonces la fe debe ir acompañada con obras. Porque si nosotros decimos que creemos, tenemos que obrar. Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo: ofréceme a tu hijo Isaac, a tu único Isaac, al que era heredero de la descendencia de la promesa. Dijo: sacrifícamelo. Y Abraham obedeció. Entonces él obró con fe y creyó a Dios, que aun aunque Isaac muriera, Dios le podía resucitar de los muertos. Porque él era el descendiente, era el heredero de la fe, el heredero de toda la descendencia que Dios le había prometido. Pero Moisés, Dios le dijo: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Hay momentos que nosotros nos vamos a encontrar en esa situación, pero nosotros tenemos que accionar. Tenemos que accionar a las promesas que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho, nos ha prometido algo a nosotros debemos de accionar para poder cumplir con nuestro deber. Porque Dios le dijo: ¿tú qué tienes en tu mano? Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No digo Dios: yo no voy a dividir el mar. Tú tienes que alzar tu vara con la que tú hiciste milagros y tú vas a dividir el mar y el pueblo va a pasar en seco. Y así sucedió. Moisés alzó su mano y extendió su vara sobre el mar y dividió las aguas y el pueblo pasó en seco. Entonces Dios hizo lo demás. Dios protegió al pueblo y detuvo las aguas por el poder de Dios. Entonces el pueblo pasó al otro lado del mar rojo. Pero nosotros tenemos que accionar, tenemos que alzar nuestra vara y dividir las cosas. En esos momentos que nosotros nos encontremos en esa situación, tenemos que obrar que nuestra fe
que accione con las obras que nosotros podamos hacer. Entonces nosotros debemos de seguir creyendo. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Israel estaba en aprietos, estaba enfrente del mar, los enemigos por detrás, pero ellos tenían que hacer su parte y cruzar el mar rojo, dividir el mar rojo. Entonces nosotros vemos la historia de este pueblo, que por causa de la incredulidad, aunque Dios les había prometido la tierra de Canaán, no entraron a causa de su incredulidad. Así es que nosotros no debemos de actuar de esa manera, sino seguir creyendo. Seguir creyendo a pesar de las circunstancias que nos encontremos. Si Dios ha prometido, se va a cumplir. ¿Cuándo? No sé. Nosotros vamos a pasar por diversas pruebas. La palabra de Dios dice en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tenemos que confiar. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener enfermedades, pero nosotros debemos de confiar en Dios, que si morimos, Él nos va a resucitar en aquel día que Cristo venga por su iglesia. Y si estamos vivos, gloria a Dios, y también seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Otro ejemplo de la palabra de Dios: sigue creyendo en medio de la tormenta. Sigue creyendo en medio de la tormenta. Aunque tú estés pasando o estés en medio de la tormenta, sigue creyendo. Porque a veces en medio de las tormentas que pasamos nosotros no podemos ver. Nosotros no podemos ver, cegamos nuestro entendimiento y lo que hace cae nuestro semblante. Nuestro semblante y las promesas de Dios las ponemos a un lado y dejamos de creer en Dios, en lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de seguir creyendo en medio de la tormenta. Jesús dijo que Él era nuestra paz. Él era nuestra paz y nosotros debemos de vivir confiados en Él. De la paz, aunque estemos atribulados en todo, dice el apóstol Pablo, pero no derribados. Entonces vamos a pasar por esas tribulaciones, pero no vamos a estar derribados, porque Cristo es el que nos sostiene con su mano poderosa. Los discípulos, dice la palabra de Dios, los discípulos, Jesús les había mandado cruzar el mar de Galilea. Fíjese, ellos se encontraban con una orden de nuestro Señor Jesucristo. Dios les había dado la orden, y si Jesús les había dicho, ellos iban a pasar al otro lado del lago o del mar de Galilea. Jesús les dijo a ellos, les pidió a la multitud en Mateo capítulo 14, en el verso 22 es donde yo quiero leerles. Mateo 14, 22 dice, allí Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar. Pero dice la palabra de Dios que se levantó una gran tempestad en medio del mar. Los discípulos habían recibido la orden de nuestro Señor Jesucristo mientras Él oraba y Él los iba a alcanzar después. Si Jesús dijo que ellos iban a pasar al otro lado del mar de Galilea, esa palabra se iba a cumplir. Ellos no iban a perecer. Él nos prometió que no iban a suceder circunstancias en ese camino, pero sí les prometió que iban a llegar, porque dijo, pasemos al otro lado. Y dice la palabra de Dios, cuando ellos estaban remando, estaban en medio de la tormenta, las olas, dicen otros apóstoles, Marcos, Lucas, comentan un poco diferente, pero dice que la barca ya se hundía, porque las olas llenaban la barca de agua y ellos sentían que perecían. Y ellos estaban luchando, remando contra la tormenta. Pero ellos estaban temerosos, como yo y usted podemos estar en momentos así. Es normal que nosotros tengamos miedo.
Pero nosotros debemos de clamar a Cristo Jesús y Él vendrá a la ayuda. Él estará siempre dispuesto a ayudarnos, porque si Él prometió que ellos iban a pasar, ellos iban a pasar. A pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta que ellos estaban pasando en ese momento. Y Jesús le dice en el verso 22, 14-22, de Mateo 14-22 dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Fíjense, Jesús se encontraba ahí solo, orando a Dios, y Él mandó a sus discípulos a cruzar. Él a cruzar, dice, y la barca, el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero el viento era contrario. La barca donde iban los discípulos era azotada por el viento. Dice, porque las olas, dice, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos estaban viviendo una situación espantosa en ese momento. Aunque ellos eran pescadores, ellos habían pasado tiempos o momentos de tormentas en sus barcas, pero en ese momento ellos estaban navegando, estaban tratando de mantener la barca en control para que no se hundieran. Ellos estaban pasando esa tribulación en el momento y asustados por lo que estaba sucediendo en ese momento, pero Jesús estaba orando en el monte. Él estaba viendo, dice en el otro pasaje, que Jesús dice en los otros evangelios que Jesús estaba mirándolos, cómo estaban ellos remando y cansados y temerosos. Cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, Jesús está mirándonos. Nosotros no estamos solos. Nosotros estamos remando a veces y no clamamos a Dios. O pensamos que nosotros vamos a salir de esa situación solamente solos. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios Todopoderoso para que Él llegue al rescate. Él sabe, Él va a dejarnos pasar hasta el punto que nosotros ya no podamos. Entonces Él va a venir al rescate. Hay veces que nosotros tenemos que clamar en ese momento. Pedro clamó al Señor. Él clamó a Dios. Pero nosotros tenemos que clamar también en esos momentos y decir: Señor, ayúdanos o danos la fuerza o la fortaleza para seguir remando en esos momentos de situaciones que estemos pasando. Nosotros tenemos que clamar y pedir las fuerzas a Dios. Si esto está pasando porque tú lo permitiste, nosotros damos la fuerza para seguir remando y no desmayar. A pesar de la tormenta que estemos, tenemos que creer. Si Dios le dijo, o Cristo Jesús dijo, ustedes van a pasar al otro lado, van a pasar. Pero nosotros debemos de pedir al Señor: si tú diste la orden, nosotros ayúdanos a pasar esta tormenta. Porque a veces tenemos que pasar las tormentas para que crezca nuestra fe, para que nuestra fe sea más fuerte cada día en Él, en sus promesas. Aunque sentamos que la barca se está hundiendo, nosotros tenemos que seguir remando porque Jesús va a venir al encuentro. Jesús nos va a rescatar, Jesús no nos va a dejar perecer. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús, a la cuarta vigilia de la noche, dice que Jesús viene caminando sobre el mar. Jesús viene caminando sobre el mar. Y los discípulos creyeron que era un fantasma cuando veían a Jesús caminando sobre las aguas. Entonces Pedro dice que él dice que Jesús le dijo: no temáis. Otra vez la palabra, no temáis, que yo soy. No temáis porque yo sois. Entonces dice Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Entonces dice la palabra de Dios que
de Jesús le dijo, ven, y Pedro salió de esa barca en medio de la tribulación, de la medio de la tormenta, salió caminando hacia donde iba Jesús. Pero mientras él caminaba, fíjese, él estaba creyendo en el llamado que Cristo le había hecho. Le dijo, ven. Él creyó firmemente, le dijo, si él me dijo, ven, yo puedo caminar sobre el agua también. A pesar de la tormenta, dice, yo voy a caminar porque Jesús me dijo, ven. Entonces él caminó sobre las aguas, pero dice que cuando él quitó la vista de Jesús, empezó a hundirse. Empezó a hundirse porque, dice, tuvo miedo. Al ver las circunstancias alrededor de la tormenta, él quitó la mirada en Cristo Jesús y él empezó a hundirse. Y le dijo, Señor, sálvame que perezco. Pero el Señor le dijo, le toma de su mano y lo levanta y le dice, y lo lleva a la barca. Y le dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Hombres de poca fe. En esos momentos yo podría haber sido como Pedro, no creído. Yo tal vez no me hubiera animado ni a caminar sobre el agua. Pero él se animó a creerlo. Pero mientras él se mantuvo viendo a Cristo Jesús, él iba caminando, viendo a Cristo Jesús, que le había dicho, le había hecho la promesa que él iba a caminar sobre esas aguas y ellos no iban a perecer. Y cuando ellos entraron en la barca, dice la palabra de Dios, se hizo grande bonanza. Entonces ellos dijeron, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Porque Dios es el Dios todopoderoso. Cristo Jesús tiene el control de todo, de toda circunstancia que pueda haber bajo el cielo. Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas Dios tiene el control. Y si nosotros estamos pasando y es la voluntad de Dios, Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a permanecer, a pasar esa prueba que estemos pasando. Esa enfermedad que usted pueda estar pasando, también Dios le puede ayudar. Dios le puede sanar. A veces nosotros nos resignamos, como dicen muchos, nos resignamos si es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? No creo que sea la voluntad de Dios que yo siempre esté enfermo. Dios puede sanarme. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Aún todavía. Cuando yo leo la escritura de todos los hombres, o todos los milagros que Dios hizo, que Cristo Jesús vino, dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces la enfermedad nosotros sabemos que viene a causa del pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que la muerte entró a causa del pecado y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces de allí vino la enfermedad a causa del pecado. Y a veces como seres humanos, a veces nos resignamos a vivir o a resignarnos a vivir siempre con esa enfermedad que nosotros decimos es la voluntad de Dios. Pero a veces no sabemos si es la voluntad de Dios. A veces Dios, como el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12 dice la escritura que Dios le envió un aguijón a Pablo en su carne. Pero nosotros sabemos que ese aguijón fue enviado de parte de Dios para que las revelaciones que él había recibido de parte de Dios no se enalteciesen. A causa de esas revelaciones, dice que le fue dado un aguijón. Y él dice que había rogado a Dios 3 veces que le quitase ese aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que Dios pone esos aguijones en nuestras vidas, pero hay veces que no. Hay veces que Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús dijo, yo vine a libertar a los presos, a dar sanidad
Y eso Jesús vino y lo hizo. Hizo milagros en todo el tiempo desde que estuvo aquí en la tierra. Y le dijo a sus discípulos que ellos iban a hacer milagros o señales mayores que las que él había hecho. Entonces nosotros, si estamos pasando momentos así, hay que creerle a Dios que Él puede sanarnos también. Esa es la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Que nosotros debemos de creer, si Dios le place, si es la voluntad de Dios, Él puede sanarnos. Pero necesitamos pedirle a Dios que Él nos sane. La Biblia habla de una mujer. La Biblia habla de una mujer que tenía flujo de sangre. Fíjense. Esta mujer está en Marcos 5:25, dice la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Imagínense esta mujer viviendo 12 años con un flujo de sangre. Ese flujo, todo día y noche. Ella dice en el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes de ir a peor. Entonces, esta mujer con esta enfermedad tenía 12 años con ese flujo de sangre. Ella había gastado todo en médicos, sufrido en médicos, dice, y al contrario le iba peor. En vez de curarse, iba peor. Pero esta mujer tenía fe. Ella escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Fíjese, con solamente eso, ella creyó. Dice, si tan solo lo tocare siquiera el borde del manto de Jesús, con eso voy a ser salvo. Ella gastó todo lo que tenía, todo su dinero, lo había gastado en médicos y al contrario le iba peor. Pero ella no se, ¿cómo se dice? No se dio por vencida. Ella no se dio por vencida, escuchó de uno que sanaba, de alguien que sanaba las enfermedades, de alguien que resucitaba a los muertos. Jesús iba a resucitar o iba a sanar a la hija de Jairo, pero esta mujer, en el camino donde iba Jesús, se mete entre la multitud. Ella creía que si tocara el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Ella creyó a Dios. Ella creyó y dijo, si voy, aunque sea tocar. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, cuando yo hablar, el 27 dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. A veces son azotes que el diablo trae a la vida de las personas. Porque la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús sanó a una mujer encorvada y dijo que Satanás la tenía así por tanto tiempo encorvada. Y Jesús vino a sanar a todo eso, todos los que estaban quebrantados de malos espíritus. Jesús los libertaba. Entonces puede que sea un azote, yo no sé, no me malinterprete, pero Dios, lo que quiero decirles es que Dios pueda sanar la enfermedad. Para las moscas me han molestado aquí. Decíamos allá cuando venían las moscas, el Señor lo reprende. Así es que lo que quiero decirles es que Cristo sana, que Cristo puede sanar. Aunque usted crea que ya no hay solución al problema y ya va usted a vivir con eso toda su vida. Pero Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro todavía aún. Jesús sanó a un hombre, dice que estaba en
en el pórtico ¿cómo se dice? De Bethesda. Había un hombre allí, dice la palabra de Dios, que había un hombre que hacía mucho tiempo que estaba allí esperando. Dice que en ese pórtico había un lugar donde se bebía un estanque, dice, un estanque. Y dice la palabra de Dios que estos hombres esperaban el movimiento del agua. Dice que descendía un ángel de tiempo en tiempo, y el movimiento del agua dice que el que corría primero y se metía en ese estanque era sano de cualquier enfermedad. Pero sucedió que Jesús llega a ese lugar y mira a un hombre. Había una multitud de enfermos, dice. Ese hombre estaba paralítico de hacía mucho tiempo. Pero había muchos, y Jesús se le acercó a ese hombre y le dijo, dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, no hay quien me meta al estanque, porque cuando sucede el movimiento del agua, otro llega primero que yo y me gana. Imagínense, paralítico, ¿cómo va a correr? Pero Jesús le dijo, la pregunta fue, ¿quiere ser sano? Ahora la pregunta es esa, ¿quiere usted ser sano? Porque muchos ya no creen en los milagros, no creen que Jesús pueda sanarlos. Yo creo que Jesús me puede sanar, y yo estoy esperando y confiando que Dios me puede sanar en cualquier momento. En cualquier momento Dios puede sanarme. Él me formó del polvo de la tierra, Él me formó en el vientre de mi madre. Él me puede sanar en cualquier momento que Él quiera, pero yo tengo que esperar a la voluntad de Él y el momento de Él. Pero nosotros debemos de clamar a Dios y creer que Él nos puede sanar. El apóstol Santiago dijo, si alguien está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces, Dios puede sanarnos, y Dios ha instituido a la iglesia y ha dado dones a la iglesia para que ellos puedan, como se dice, desempeñar esos dones de parte de Dios. No es que yo lo pueda sanar o el hermano lo pueda sanar. Dios es el que sana. Dios es el que sana. Dios es el que da el poder para sanar. Cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, no fue el manto de Jesús, fue Cristo Jesús, el poder de Dios, porque Él dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, ¿cómo dices quién te ha tocado? Dijo, el poder salió de mí. Poder salió de mí, no del manto. Poder salió de Cristo Jesús, y esa mujer tenía la fe en Cristo Jesús, que si tocara el borde de su manto ella sería sana. Así es que en esta hora pongámonos de pie y vamos si usted quiere pasar, podemos orar. Puede parar el teléfono, hermano. Sí, por favor. Y con eso concluimos la palabra de Dios. Dios le bendiga grandemente.